noche tiene que ver con un evangelio a los gentiles, un evangelio no a los judíos. Un evangelio inspirado por el Espíritu Santo inspiró a Lucas. Lucas escribió, además de este evangelio, el evangelio de San Lucas que le llaman, escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son muy parecidos, tienen mucha relación, ¿verdad? Y es un evangelio muy extenso, ¿no? Dentro de los evangelios sinópticos o canónicos que se les llama, este es un evangelio muy extenso, ¿no? Y relata la vida de Jesús de Nazaret. Se centra en su nacimiento, en su ministerio, ¿verdad?, público, en su muerte, en su resurrección, y el último relato que Lucas narra es la ascensión, aunque Lucas no estuvo presente ni conoció físicamente a Jesús. La historia habla de que él consultó particularmente a María, la madre de Jesús el hombre, ¿verdad? No a Jesucristo, no al Hijo de Dios, porque no era madre del Hijo de Dios, si lo vemos desde ese punto de vista. Era madre de Jesús el hombre, ¿verdad?, que era Dios también. Pero para que entendamos, porque Lucas explica precisamente aspectos médicos del por qué sí Jesús había nacido de una mujer y era hombre, aunque era Dios. Es un tema tan hermoso, tan complejo, tan necesitamos para poder entender algunas cosas, haber nacido de nuevo, haber tenido la unción del Espíritu Santo, haber sido regenerados para poder entender los misterios de Dios, hermano, que son tan profundos pero tan hermosos. Entonces, Lucas tuvo como propósito escribir una historia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ya les dije que no era judío, era de la fe, no era de la fe y cultura judía, ¿verdad? Era un gentil. Dicen algunos historiadores que era sirio, ¿no? Y escribe para nosotros para que, claro, en ese tiempo para los gentiles, los judíos tenían una referencia del Antiguo Testamento. Acuérdense que era el pueblo de Dios y tenían toda una historia de Dios. Pero los gentiles no, el Evangelio llegó a los gentiles y muchos de ellos no tenían un trasfondo del Antiguo Testamento. Entonces, Dios usó a Lucas para poder escribir a ese grupo, que ya eran varios, muchos. Ya ven que el Evangelio Pablo lo llevó a los gentiles y Lucas caminó con Pablo en el ministerio de Pablo. Eran muy amigos y con un conocimiento y una brillantez tremenda. Eran hombres intelectuales, pero muy espirituales. Eran hombres que Dios escogió, ¿verdad? Ya ven cómo fue el llamado de Pablo. Pablo era un perseguidor y Dios, Jesucristo, se le apareció y le hizo un llamado y tuvo una experiencia sobrenatural. Y Lucas, pues igual, ¿verdad? Llegó el Evangelio a Lucas, creyó, y cuando se dio cuenta del milagro, de lo profundo de esto, de Cristo, el nacimiento, conoció a María y conoció a otros apóstoles, y él empezó a investigar, pero la investigación, hermano, fue bajo el punto de vista de un médico, con pruebas. No puede usted llegar donde un médico diciéndole se sanó fulano si no hay un diagnóstico, si hay pruebas, si hay exámenes. Y Lucas hizo muy bien su trabajo. De tal manera que estudiar el Evangelio de Lucas es muy bueno para todos, pero muchos
líderes recomiendan que el primer libro que un recién convertido estudie es el libro de Lucas. Y por eso yo he querido generalizar para toda la iglesia. Yo sé que hay hermanos de muchos años y algunos de comenzando, pero que todos volvamos a estudiar todo lo que es este evangelio y tengamos un conocimiento. Y después de este evangelio quizás vamos a combinar algunas enseñanzas del libro de los Hechos para ir trayendo la riqueza de revelación que Lucas recibió de Dios y que nos trae para nosotros. Entonces, Mateo escribió para los judíos, Marcos para la iglesia de Roma, y el Evangelio de Lucas tiene una finalidad pastoral. Su intención es la profundización de la fe, mostrando a Cristo como el Salvador de los hombres. Y resalta mucho, hermanos, el espíritu de misericordia de Cristo, que es tan importante. Resalta el amor. Entonces el tema de este evangelio es Jesús, el Salvador divino y humano, bajo la revelación para los gentiles. Entonces, la iglesia de los primeros años, la iglesia primitiva, reconoce a Lucas como el autor de este libro. Hay algunas referencias en la Biblia de cómo Lucas acompañó a Pablo. Por ejemplo, allí en Colosenses, en el capítulo 4 de Colosenses, se habla de Lucas como el médico amado, ¿verdad? Y él era un médico, una persona instruida, era un escritor experto, dicen los que analizaron el Evangelio. Tiene un contenido literario hermoso. Dice que era un historiador esmerado y era un teólogo, dicen, inspirado. Entonces, cuando Lucas presenta el Evangelio de Lucas, él lo presenta como el desarrollo y llamamiento del plan de Dios para las naciones, en este caso, nosotros, los que no somos judíos. Amén. Y tiene un estilo bien lindo. Yo quiero invitarte que vayamos ahí a Lucas 24, 46 y 47. Y voy a estar leyendo tanto Reina Valera como traducción en lenguaje actual. Dice la Biblia, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mensaje de los evangelios es ese, hermano. Predicar a Cristo que murió por nosotros, ¿no? Predicar el arrepentimiento, el cambio de nuestra manera de ser, de nuestro corazón, que haya una muda en nuestro corazón y seamos diferentes, como Cristo quiere, que el arrepentimiento sea notorio a través de un cambio de nuestra manera de ser. Dejamos de ser aquellas viejas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el mensaje del Evangelio, de la conversión. Cristo viene al mundo y por eso usted, hermano, va a encontrar en algunos escritos que dicen antes de Cristo y algunos escritos dicen después de Cristo. El mundo, después que Cristo vino y realizó su ministerio y fue a la cruz y murió y resucitó, las cosas cambiaron. Y ahora hay una oportunidad para esta sociedad. El hombre, con su naturaleza de pecado, no hay métodos humanos ni métodos científicos para que pueda cambiar su vida o su corazón. Muchos de nosotros el pecado nos ha llevado a cometer demasiadas indiscreciones
hemos sufrido por el pecado. Algunos andan en alcohol, en drogas. Hay tanta prostitución, hay tanta pornografía, hay tanta maldad. Pero solo el Evangelio, como dice Lucas, ¿verdad? Y allí siempre leyendo la referencia del capítulo 24 de Lucas, versos 46 y 47, en la TLA dice lo siguiente: la Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días, y eso fue lo que ocurrió. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. ¿Ah? Y luego dice, ustedes deben de hablar en Jerusalén. Y Dios nos da un mandato a los cristianos, ¿verdad? Porque Él quiere que conozcamos a Cristo, que recibamos la bendición de ser creyentes cristianos, creyentes en Cristo, y que otros también conozcan el Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Si tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, no eres salvo. Todavía tienes el riesgo de que si mueres sin recibir a Cristo te vas a ir al infierno. Y esa es una realidad. Y yo la voy a predicar. Y aunque algunos no quieren no quieren oír del infierno, yo quiero decirte que si no tienes a Cristo en tu corazón y si hoy, este día, mueres, te vas a ir al infierno. Pero Dios nos da una oportunidad. Siempre hay un mensaje. Hoy las redes, este día, hay tantos predicadores hablando del Evangelio. Y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad. Lucas enfatiza la historia y el plan de Dios. Es lo que estoy hablando. Dios tiene un plan para todos. Dice la Biblia, Él no quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, cuando comenzamos a leer, ya entrando un poquito en materia de ya el Evangelio, en el capítulo 1, cuando comenzamos a leer el capítulo 1, los primeros versículos, ahí nos damos cuenta que habla de que Él investigó con mucha diligencia desde su origen y escribió el Evangelio con la intención de mostrar a un personaje. Me llamó mucho la atención que menciona un nombre ahí, que es un personaje que se llama Teófilo. A ese mismo personaje se menciona en el libro de Hechos. Y por eso esos son factores que unen el argumento para considerar y el estilo de forma de escribir de que fue Lucas que lo escribió. Pero miren qué bonito la forma en que escribe. Dice, muy distinguido amigo Teófilo. Este era un personaje, era un creyente, no era un judío, era un cristiano que a lo mejor tenía una cierta posición. Y él escribe y le dice, ¿sabes qué? Yo me estoy dando cuenta de algunas cosas. Y dice así, usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. En Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito, tal y como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. En ese tiempo, hermanos, los primeros discípulos y apóstoles y el evangelio iba corriendo y los milagros sucedían. Y había gente que se dio cuenta, fue testigo de un milagro, fue testigo de cuando Jesús nació, de cuando María tuvo su baby, de cuando José, todo lo conocían. Eran historias que se contaban de boca en boca, pero Dios quería que quedaran escritas para nosotros, hermanos. Ahora tú y yo tenemos una Biblia, gloria al Señor, y nosotros podemos ir al Evangelio y leer estas historias maravillosas. Yo me gozo cuando estoy leyendo esto y le digo, gracias Jesús, porque pude conocerte a través de que tú permitiste que hubiera un personaje como Teófilo
que recibió los escritos y los guardó y los protegió y los mandó a otros para que los conocieran. Ahora en China comunista, la gente corta las páginas de las Biblias y las esconden y se las mandan por correo o camuflajeadas a otros por allá, porque ellos no tienen acceso a una Biblia como nosotros la tenemos, hermano, con una libertad de culto terrible. Nos reunimos. Hoy hay que rogar a los creyentes para que vayan a la iglesia. Allá en China no, hermanos, allá no se ruega a la gente, no está el pastor mandándoles invitaciones y ni caso le hacen. Allá la gente anda buscando a Cristo. Y ellos tienen una necesidad tan profunda de estos escritos. Qué bueno que el Espíritu Santo usó a Lucas y se puso a él a escribir, y con mucha habilidad y con mucho amor empezó a juntar las piezas, la historia, y se fue donde María, la madre de Jesús, y ella le empezó a contar la historia. Y él comienza a describir. Y entonces él dice: yo con mucho cuidado he investigado, para que no me den mentiras, para que no vaya yo a revelar algo equivocado. Y era el Espíritu Santo. Tú sabes, hermano, hermana, amigo que me miras, la Biblia es la inspiración del Espíritu Santo. Él inspiró a Lucas, él lo llenó de su presencia para que él tuviera el cuidado de anotar y escribir los eventos que tuvieron que ver con Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Lucas comienza con la narración más completa de la infancia de Jesús, un poquito de la niñez, no habla mucho, describe el ministerio de Juan el Bautista, da la genealogía de Jesús, etcétera, el viaje de María y de José a Belén. Vamos a empezar a estudiar. Y vamos a empezar a estudiar el anuncio y nacimiento de Juan. Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿sabías tú? Elizabeth y María eran familiares. Y Dios hizo un milagro, porque estamos hablando, hermanos, de Dios, el sobrenatural Dios, el que hace milagros, el que no vive en la natural porque no lo vemos. Los que hemos nacido de nuevo tenemos la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo, y es a través de las unciones de Dios que vienen y la revelación que entendemos algunas cosas. Generalmente el mundo conoce de Jesús, conoce de María, conoce que nació en Belén. Hay gente que se monta en un avión y van allá para vivir el momento allá, pero muchos de ellos no han nacido de nuevo, no tienen la revelación del Espíritu, saben la historia. Por eso es importante que nosotros tomemos la Biblia, hermano, y la leamos y le pidamos al Señor cada vez que la vamos a estudiar que nos diga, que nos revele y nos diga: mira, Señor, ahí hay tantas cosas que son revelación tuya. Entonces, es importante todo esto que estamos hablando, hermano. El Evangelio de Lucas, para ya pasar a hablar más en detalle, tiene algunas características que yo quiero mencionártelas porque van a ser importantes a la hora de estudiar algunas cosas. Hay 8 características, voy a tratar de mencionarlas. Es el Evangelio de más fácil comprensión y registra los sucesos de la vida de Jesús desde antes de su nacimiento hasta su ascensión. Y es el libro más extenso del Nuevo Testamento. Esa es la primera característica. Segunda, este es el Evangelio más literario, que muestra un estilo excepcional con un vocabulario rico y un excelente dominio del idioma griego. Y quiero detenerme ahí un segundito. El idioma griego era el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y dicen que Lucas como era un científico, era un profesional, él hablaba un griego muy científico, muy bien preparado. O sea que si tú te vas allí a Google, googlea el Evangelio de Juan en griego y allí te va a salir en griego. Yo lo estuve viendo, hermano.
Y ya le dije al Señor, Señor, necesito que me ayudes para aprender griego a estas alturas. Pero qué impresionante, allí está la palabra de Dios como fue escrita, hermano. Nosotros ya la tenemos en la traducción, ya hay algunos cambios, ¿ah? Pero quien te va a dar seguridad de la verdadera palabra es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos un evangelio que fue escrito en griego y tiene un estilo literario hermoso. Otro aspecto, enfatiza la universalidad del evangelio, destacando que Jesús vino a ofrecer la salvación a los judíos y a los gentiles. El evangelio es para todos, hermanos. No hay preferencia. Cristo vino para todos. El evangelio de Lucas pone énfasis en el interés de Jesús por los desamparados, que era el aspecto que mencionaba antes. Él era misericordioso. Él peleaba por los humildes, los pobres, los desamparados. Cómo me da dolor estar viendo lo que está pasando en la frontera, hermanos, donde mucha gente está siendo maltratada, está sufriendo. Y en todas partes del mundo, pero es lo que vemos en las noticias. Y digo yo, Jesús, ¿cómo tú sientes por los que están sufriendo? Bueno, ese era un comercial. Amén. 5. Enfatiza la vida de oración de Jesús y sus enseñanzas. Y vamos a ir entrando después profundamente en algunos aspectos de cada enseñanza de Jesús, porque son riqueza para nosotros los creyentes. 6. El título prominente que se le da a Jesús en este evangelio es el Hijo del Hombre. Di conmigo, Hijo de Hombre. Ese es el título más preponderante porque Él es el Hijo del Hombre. 7. Una reacción de gozo caracteriza a los que aceptan a Cristo y su mensaje. Y 8. Se le da importancia al Espíritu Santo en la vida de Jesús y de sus seguidores. Entonces, volvamos al capítulo 1, versículos 5. Y vamos a empezar a desarrollar un poquito en estos minutos que nos quedan de el anuncio del nacimiento de Juan, que es impresionante, hermano. Dice la palabra, lo voy a leer en la versión TLA porque me gusta un poquito más, pero la hermana Vero, pues no sé si lo pueda poner en TLA o en Reina Valera. Dice, Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Entonces, Zacarías e Isabel ministraban a Dios. Zacarías era sacerdote del templo y él tiene una experiencia sobrenatural. Dice la palabra que Isabel y Zacarías eran muy buenos, dice, y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada, y además, dice, los dos eran muy viejos. Cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo, porque habían organizado periodos de servicio. Habían muchos sacerdotes y en este periodo le tocó a Zacarías. Los sacerdotes acostumbraban nombrar uno del grupo. Le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso, mientras el pueblo se quedaba fuera orando. De pronto, un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Gabriel, así se llama el ángel que se le apareció. Dice la versión Reina Valera, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón. O sea, parecido, narra una historia. Quiero decirte que durante 400 años, Dios
no había manifestado ninguna señal para el pueblo, no había hablado. El último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, si tú te vas a la Biblia, amén, si tú te vas y buscas antes de Mateo aparece un libro que es Malaquías. El profeta Malaquías fue el último profeta que dejó una huella en el Antiguo Testamento. Después de eso pasaron 400 años de silencio. Dios no habló. Qué tremendo, hermano. ¿Pasarías tú 400 años? 400 días sin ir a la iglesia y no oír un mensaje. Si no vas por 2 domingos, tu espíritu empieza a enfriarse, te vas entibiando y después ya no te importa el evangelio. Hay que tener cuidado, hermanos, no dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre. Si no vamos a la iglesia, nuestro espíritu se enfría, ya no nos interesa. Qué tremendo un cristiano tibio o frío. Entonces, Lucas empieza a investigar, amén, y narra la historia de Zacarías. El ángel Gabriel se le aparece al padre de Juan el Bautista, porque Zacarías y Elizabeth fueron los padres de Juan el Bautista. Y Zacarías está sirviendo en el templo. ¿Saben qué significa el nombre de Zacarías? Me llamó la atención, me gustó. Dice, Dios recuerda. Y Elizabeth se llamaba su juramento. Si unimos el nombre de Zacarías y Elizabeth y su significado, la frase que significa, Dios recuerda su juramento. Hermanos, quiero decirte que Dios cuando jura algo lo cumple. Dice la palabra ahí en el Salmo 89, versículos 34 al 37, hablando de juramento de Dios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¿Qué está hablando aquí el salmista? Dios pronunció un juramento ante David, hermanos, de que uno de sus descendientes tendría un reino eterno. Cristo era el descendiente. Dios recordó su juramento. Dios estaba listo para irrumpir en la historia humana después de 400 años de silencio. Entonces, las escrituras dicen que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos. ¿En qué sentido eran justos? Porque reconocieron que eran pecadores y trajeron los sacrificios necesarios. En ese tiempo todavía se hacían sacrificios ante Dios por la remisión de los pecados. Y allí en Lucas 1:6 leemos eso. Ambos eran justos delante de Dios y eran salvos, hermano. La vida de ellos confirmaba la salvación. Sin embargo, había una tragedia en su vida porque no tenían hijos. Y dice el 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Ambos eran de edad avanzada. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento, en esos tiempos, cuando una mujer no daba a luz o no tenía descendencia, lo consideraban una maldición. Pero nosotros ahora conocemos al Dios de milagros, al Dios de herencia. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Y Dios, amados hermanos, cuando promete algo, lo cumple. Y si Dios te prometió descendencia, Él te la va a cumplir. Porque así es Dios. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces,
Era una desgracia para una mujer hebrea. Era triste el caso de Elizabeth y de Zacarías. Pero cuando él estaba ejerciendo el servicio en el altar, ese lugar reservado, en el momento del sacrificio de la tarde, en esa ceremonia que él estaba ministrando, él estaba ministrando, colocó el aceite el depósito del incienso, que era el símbolo de las oraciones, lo colocó sobre el altar y de repente apareció un ángel. Y el domingo le preguntaba a los hermanos cuál sería nuestra reacción si de repente nos aparece un ángel. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? A lo mejor un temor, ¿verdad? Y el versículo 13 de Lucas 1 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque él vio que Zacarías se asustó, entró en temor, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Miren qué tremendo el mensaje del ángel. Le confirmó que la oración que Zacarías y Elizabeth habían estado haciendo por años había sido oída y se iba a cumplir. Ellos iban a tener un hijo. Hasta el nombre les dio el ángel. ¿Y algo más? Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Importante este mensaje. Ustedes saben, ya más adelante estudiaremos un poco más de Juan el Bautista, pero él era un nazareo. Él se guardó, él no tomaba vino ni tomaba sidra, se cuidó hasta con la alimentación, ¿verdad? No encontró la alegría en las bebidas alcohólicas, ¿verdad?, embriagadoras, sino él siempre fue lleno del Espíritu Santo. Por eso el libro de Efesios en el capítulo 5, verso 18, nos manda a nosotros los cristianos, dice, no os embriaguéis, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llenados del Espíritu Santo. Es importante que yo tome unos 30 segundos para decir esto. Aquellos que buscan su desahogo en el alcohol, pensando que por ello van a lograr calmar las inquietudes o penas de la vida, recuerden que el Espíritu Santo puede darnos la fuerza para enfrentar las circunstancias más difíciles. Yo puedo testificar de eso. Yo fui un alcohólico que Dios me sanó. El alcohol destruyó mi vida. Cristo me restauró. Cada día vemos casos que nos demuestran que el alcoholismo no aporta ninguna solución, sino que crea graves problemas de salud y psicológicos, problemas familiares, problemas sociales. Hace que el camino en la vida sea difícil, de difícil retorno. Entonces, hermanos, Dios da una noticia a Zacarías a través de un ángel. Yo el otro día mencionaba en el manual de oración que yo he escrito, hablo de los ángeles ministradores. Y Dios usa ángeles para traer mensajes. Cuando yo hago la oración que voy a manejar, le digo, Señor, que ángeles me acompañen. ¿Sabes una cosa? La Biblia habla de los ángeles. Aquí estamos leyendo que el ángel Gabriel le llevó el mensaje, un mensaje de alegría y de gozo. Cuando oramos, yo siempre les he dicho que cuando oremos en voz alta, ¿verdad?
porque los ángeles escuchan nuestra oración, hermano, y llevan ese clamor o esa oración al Padre. Y de esa manera Dios responde y usa a los ángeles. Por eso la doctrina de la angelología es una realidad, ¿no? Y creer en los ángeles no significa orarle a ellos, ¿verdad? Sino clamar la palabra del Señor para que ellos, como ángeles ministradores, lleven la palabra delante del Señor. Muy bien, entonces, ¿qué sucede con Zacarías? Recibe un mensaje. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 16, este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Versículo 17. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Interesante. Lucas registra estos eventos de una manera hermosa y nos cuenta, nos informa a nosotros, la Iglesia de Jesucristo, cómo Dios tiene todo listo y preparado. Todavía no aparecen ni María ni José. Primero nos narra el evangelista el evento del nacimiento del que era precursor de Jesús. Y es hasta 6 meses después de que llega el mensaje a Zacarías que entonces el mismo ángel va y le da el mensaje a María. Y Zacarías, hermano, que había estado orando, fíjense qué importante esto, ya voy a ir terminando la enseñanza. Zacarías había estado orando porque Dios le diera un hijo, Zacarías y Elizabeth. Pero fíjate esto, cuando el ángel le da el mensaje, Zacarías le responde, en el versículo 18. Mi esposa y yo somos ya muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? El ángel le respondió, yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia, pero como no creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Y quiero detenerme ya para finalizar en cuanto a la forma en que oramos, hermano. Cuando tú vas a pedir algo, tú tienes que tener la convicción que Dios te va a responder. Y no debes de dudar, como le pasó aquí a Zacarías. Él le dijo, ¿cómo sabré que todo pasará como tal dices? ¿O cómo es eso? ¿Cómo es que se va a dar ese milagro? Yo soy un viejo ya y mi esposa igual. Hermanos, ¿se recuerdan de Abraham y de Sara? Ellos, ya viejos, tuvieron un hijo, la promesa que Dios les había dado. Y a Abraham se le conoce como el padre de la fe porque él confió siempre en que Dios cumpliría su promesa. Entonces, fíjense que aquí Zacarías dice ahí en el versículo 20, pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. ¿Y qué pasa con Zacarías? Se queda mudo. Y quiero animarte a que cuando tú le pides algo a Dios y Dios te va a responder, recibas esa respuesta animado, contento, alegre. Y no que cuando ores, tú después de orar empieces a blasfemar o a negar la obra de Dios,
has pedido un milagro y no ha sucedido, pero Dios, Él tiene su tiempo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y muchas veces Dios ya estableció este personaje del que estamos hablando, Zacarías. Habían pasado muchos años, quizás él pidiendo. Y en el momento en que el plan de Dios iba a comenzar, porque ya Dios, después de 400 años, estaba respondiendo al pueblo y estaba dando ya una señal, entonces Dios ya tenía un tiempo. Para Dios, 1000 años es como un minuto, hermano. O un minuto como 1000 años. No hay tiempo para Dios en ese aspecto. En la eternidad de Dios, digamos, no hay tiempo. Así que mi mensaje para finalizar esta enseñanza de hoy es que no actuemos como Zacarías. No dudemos de la respuesta de nuestro Dios. Cuidado, y nos deja mudos un tiempo por nuestra incredulidad. Yo te animo y oro por ti para que Dios te dé la certeza y la convicción que la promesa que Dios ha dado a tu vida, Dios la va a cumplir. Si Él te ha dado una promesa económica o una promesa de familia, espérala. Si Dios te ha prometido la sanidad, espérala. Porque en su tiempo Dios responderá. Gloria al Señor. Nos vamos a ir quedando ahí, hermanos. Vamos a continuar después, el otro miércoles o el domingo, con la temática de Lucas, y vamos a ir ya desarrollando así en una forma sistemática. Vamos a ir estudiando los versículos. Yo te animo a que tú en casa también te pongas, y si quieres adelantarte a lo que estamos estudiando, está bien, para que tú vayas leyendo el Evangelio de Lucas y puedas ir leyéndolo más de una vez. Lo lees tú antes y luego lo leemos nosotros para el estudio. Y de esa manera vamos a aprender mucho más. Vamos a darle gracias al Señor y luego la pastora va a venir para que oremos. Padre,